Esto, o lo que voy a explicar en la siguiente hora, tiene, digamos que hay que estar muy atento en el sentido de que hay que diferenciar muchas cosas y tenemos mucha confusión. Muchas veces, lo dije ya en otros webinars, este es el octavo o noveno webinar que hacemos este año sobre la factura electrónica. Muchas veces el exceso de información termina convirtiéndose en una falta de información porque nos lían. Y a esto hay que sumar, por ejemplo, que hay mucha aspiración comercial. Y me explico, hay mucho software, estaréis viendo incluso en programas de radio que no es barato anunciarse, pues no sé, en COPE, en Onda Cero, en la SER, está continuamente anunciándose software de facturación, incluso en la televisión. Con lo cual tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque tampoco dicen del todo la verdad. Es decir, venden y venden diciendo que hay veces cosas obligatorias que no lo son. Entonces, todo este revoluto, mucha información, una gente con una voracidad a la hora de vender muy bestial. Y que luego la ley tampoco es que sea muy clara, porque además no es una ley, sino son varias, pues no ayuda. Y lo que quiero hacer hoy es que sepamos o diferenciemos las cosas, es decir, que tengamos claros los conceptos y que los diferenciemos. Quedan todavía 3 meses, ¿vale? Con lo cual, es decir, no hace falta que hoy lo entendáis perfectamente, pero sí que os vayáis con las ideas o con los conceptos medianamente claros. No obstante, os digo, estamos editando una guía, una especie de libro de 25 o 30 páginas. Bueno, tendrá un poco más porque tendrá un dossier normativo eh, que os podamos enviar a todos y donde venga claramente explicado. Pretendo que sea muy sencillo, con poca literatura, con mucho esquema y que os sirva, insisto, que lo mandaremos en 2 semanas como muy tarde, que os sirva a todos para entender lo que yo voy a explicar hoy. Sin más, y me voy a repetir uy, que esto no va para adelante ahora. Y me voy a repetir con otras webinars. Quiero dejar claro los plazos. Bueno, primero los objetivos. Ahora veremos los plazos. ¿Cuáles son los objetivos iba a decir la factura electrónica, pero veremos que una cosa es la factura electrónica, otra cosa es Verifacture y otra cosa es los requisitos de software de facturación. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos cuando estamos viendo todo esto? Que llaman Verifactu a varias cosas, llaman facturación electrónica a varias cosas y llaman requisitos de software de facturación a varias cosas. Es decir, al final, Verifactu y metemos todo. Factura electrónica y metemos todo. O software de facturación y metemos todo. Y son 3 cosas diferentes, que además están estipuladas en leyes diferentes y que tienen fechas de implantación diferentes. Luego veremos esto, ¿vale? Luego querré separar estas 3 cosas: Verifactu, factura electrónica y requisito de software de facturación. No es lo mismo. Y muchas veces, en una cuña de radio de 20 segundos, pues no vamos a decir las 3 cosas. Dice Verifactu y metemos todo. O factura electrónica y metemos todo. Entonces yo quiero destriparlo y que lo tengamos claro. Bueno, vamos con los objetivos. ¿Qué es lo que se busca? La realidad, la puñetera verdad, y perdonad que sea así de malva, es reducir el fraude fiscal. Y también una segunda que es interesante y es saber los plazos de cobro y de pago. ¿Vale? Que esto se verá más adelante, que el gobierno de una manera sencilla o el Estado de una manera sencilla pueda saber los cumplimientos de los plazos de cobro y de pago, cosa que es muy interesante. Sabéis que en las cuentas anuales, en contabilidad, por ejemplo, se pone ese dato. Luego lo visten diciendo, no, es que es el aumento de la transparencia, la digitalización de procesos, es para mejorar la eficiencia, simplificar procesos, reducción de papel, agilidad. Bueno, esto queda muy bien, pero que tengamos claro que es la reducción del fraude fiscal y tener un gran hermano que controle todo. Esos son los objetivos, ¿vale? Sí es verdad que tenemos que ver como una oportunidad el hecho de la posible desaparición del papel, la mejora de la eficiencia y la agilidad. Eso va a suceder, no al principio. Los primeros meses, pues como todo cambio, nos costará y nos liará. Pero digamos que cuando empezamos a funcionar veremos que puede ser muy interesante, y de hecho veréis que es interesante porque los que hemos visto, por ejemplo en el País Vasco, que ya está funcionando, cómo funciona, la verdad es que si conseguimos, entiendo que conseguiremos lo mismo, pues veréis que tiene cierta agilidad. Bueno, primera fecha importante, 1 de enero de 2026. 1 de enero de 2026, iba a decir otra vez la factura electrónica para meter todo. El 1 de enero de 2026. Ahora veremos qué tenemos de obligación. Y digamos las sociedades. Y el 1 de julio de 2026 las personas físicas. Veremos qué obligaciones tenemos. No quiero decir la factura electrónica o Verifactu como se dice empresa, sino quiero destriparlo, ¿vale? Entonces, vamos ya a lo que he dicho. Es decir, vamos a separar 3 cosas. Una cosa es Verifactu. Voy a pasar la diapositiva.
¿vale? Una cosa es Verifactu, otra cosa es la factura electrónica y otra cosa son los requisitos del software de facturación. Y aquí veremos que cada empresa es un mundo. Es decir, no es lo mismo una empresa pyme que una empresa que esté en el sí a que no esté en el sí, o que una empresa, digamos, que tenga gran trascendencia, por ejemplo, una empresa de gas o una empresa de telefónica, por poner un ejemplo. Veremos que tienen diferentes fechas y diferentes aplicaciones. Entonces vamos a empezar con lo que más oímos, Verifactu. ¿Qué es Verifactu? Bueno, primero, Verifactu al final es un reporting fiscal. O sea, no deja de ser un sistema por el cual yo hago un reporte fiscal a la agencia tributaria. Vale. Pero, digamos, hago o no, porque ahora veremos que es voluntario. Verifactu al final es un sistema en el cual yo emito facturas, guardo las facturas, no puedo alterarlas, veremos luego qué características tiene que tener, o bueno, os las digo ya. Es decir, al final, una factura electrónica tiene que ser inalterable, tiene que ser leíble, es decir, tiene que tener cierta disponibilidad, integridad, conservación, inalterabilidad de datos, es decir, no puedo cambiar de datos y puedo tener que operar. Es decir, ese sistema de Verifactu, si yo mando un archivo informático para entendernos, a la agencia tributaria directamente con software va a leer todo y lo va a desgranar. ¿Vale? Imaginemos ahora que mandamos un Excel con un formato. Pues ahora, en vez de mandar un Excel con un formato que se manda muchas veces a la agencia tributaria, se mandará un formato electrónico que será Verifactu, que la agencia tributaria podrá leer de una manera muy fácil. Es decir, es un formato electrónico o un reporting. Vale, ese reporting lo vamos a tener que tener, o lo van a tener que tener de esa manera las empresas. ¿Vale? De ese formato. Vale, ahora bien, cuando yo a partir del 1 de enero tenga que cumplir con ese formato, yo puedo elegir que cada vez que emita una factura esa información vaya directamente a Hacienda y Hacienda la almacene, la va a almacenar, o puedo elegir no hacerlo. Es decir, yo tengo que tener esa estructura de la misma manera, es decir, todas las empresas tendremos que tener estructurada nuestra información, nuestras facturas emitidas de la misma manera, ¿vale? Pero yo a la hora de emitir la factura puedo elegir que cada vez que la emito se la transmito a la agencia tributaria o no. Es decir, es lo que llamo Verifactu o no Verifactu. Envío a la ET, emito la factura, la envío automáticamente. ¿Vale? Que no hago Verifactu porque decido no enviarlas, es decir, no comunicarlas a la agencia tributaria, no se envía. Ahora bien, si la agencia tributaria dentro de 6 meses me dice que mande toda la documentación, yo se la tengo que mandar en el mismo formato que si lo hubiera enviado mes a mes. Es decir, tengo que enviar el formato, con lo cual espero explicarme, si no, luego dejamos para preguntas y los últimos 10-15 minutos lo dejamos. Insisto, yo el formato o el sistema informático donde tengo que tener mis facturas emitidas es el mismo, pero yo elijo si, según emito la factura, se la envía a la agencia tributaria o no. Si no se la envío, si tengo un requerimiento de la agencia tributaria, le tendré que enviar en el formato Verifactu la información, no en un Excel, como hacemos ahora. Cada uno de su padre y de su madre según el software. ¿Vale? Primer tema, Verifactu. Verifactu, digamos, puede ser bajo requerimiento o porque lo emito. Claro, si yo envío la factura según la emito, envío los datos a la agencia tributaria, no dejo de tener un repositorio. Es decir, cualquier momento me puedo ir a la agencia tributaria y obtener esa información. Es decir, tengo una copia de mis facturas emitidas. Obviamente yo las tengo, pero imaginemos que viene un hacker y no las destruye. Pues no os preocupéis que las podéis bajar a la agencia tributaria porque no dejo de tener un reporte. Que no es Verifactu, cuando yo envíe ese formato, ¿vale? Lo enviaré es decir, tiene que llevar indexado una firma electrónica. Importante, si yo emito por Verifactu, seguramente cuando a mí me den o me pidan alguna documentación, me va a dar más plazo. Esto se dice, no viene en la ley, pero se dice que cuando tú emites por Verifactu, es decir, cada vez que emito una factura se la comunico a Hacienda, los plazos que voy a tener ante requerimientos van a ser más largos que si es no Verifactu. ¿Vale? No Verifactu serán más cortos, me darán menos tiempo para enviar la información. Esto es lo que se dice. ¿Qué es importante cuando yo no emito, digamos, las facturas? Las facturas que hago no las emito a la agencia tributaria. Acordaos de lo que os he dicho antes del software. El software no me va a permitir cambiar una factura. Esto de emito una factura, me he equivocado, la cambio, olvídate, tendrás que anularla y emitir. Y a la agencia tributaria tendrá ese registro de datos. Tendrá que has emitido una factura
que la has anulado y has vuelto a emitir otra, porque es uno de los requisitos del software. No quiero entrar luego en el tema del software. ¿Qué pasa? Si yo emito las facturas y las comunico a la agencia tributaria, veréis que cada factura tendrá un código de barras. Un código de barras, no, un código QR, perdón. Bueno, cualquier persona podrá hacer una foto de ese código de barras y sabrá si esa factura se ha comunicado a la agencia tributaria o no. Perfectamente no tenéis, o sea, es decir, a día de hoy no existe la obligación de que se emita, o sea, de que se comunique a la agencia tributaria. Pero veréis que si no se ha comunicado cuando yo hago la foto al QR, vendrá no verificable. ¿Qué significa? No que no sea cierta. Esto traerá cola, porque ya verás como alguna gente cuando pone no verificable se piensa ya cosas raras. ¿Vale? No verificable significa simplemente que yo he decidido no enviar por Verifacto. ¿Vale? Esto en cuanto a lo que, en cuanto a una parte, vale. Ahora vamos a ver que Verifacto es una cosa, la factura electrónica es otra, y la tercera cosa que quiero separar es los requisitos del software de facturación. ¿Vale? No son lo mismo. ¿Vale? Verifacto, lo que he dicho antes, tiene el objetivo de luchar contra digamos, prevenir el fraude fiscal. Mientras que la factura electrónica es diferente, porque la factura electrónica, que insisto, la factura electrónica no es lo mismo que Verifacto, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Entonces, la factura electrónica, ¿qué busca? La factura electrónica no es ya que emita factura electrónica, ¿vale? Que eso es una cuestión, digamos, porque una factura electrónica, insisto, aunque luego lo diré, no es una factura en PDF con firma electrónica, no. Una factura electrónica o esta parte lo que pretende es que desde que pague ya se comunique, desde que cobre se comunique, es decir, se permite una serie de cosas, ¿vale? Y al final, y esto es muy complicado, Verifacto es una cosa, factura electrónica es otra, y a mí, sinceramente, que me dedico a esto, a veces todavía me cuesta decir la que han montado, joder, porque mezclan muchas cosas. Bueno, la factura electrónica como tal, aunque yo llamo factura electrónica a todo, aquí, separando la factura electrónica, se refiere a que, digamos, podré hacer la trazabilidad de la factura en cuanto al pago y al cobro, ¿vale? Para entendernos. Insisto, que es complicado, porque yo puedo tener una factura en PDF con un código QR, ¿vale? Pero la factura electrónica es diferente. Los que estáis acostumbrados a emitir factura electrónica con las administraciones públicas, que al final es un fichero XML donde se envían donde se envía la información base imponible y demás, digamos que os va a ser más sencillo. Los que no, pues veremos un poco más adelante, ¿vale? Luego os diré las características de cuál. Y luego la tercera cosa que es importante aquí y que quiero separar es los requisitos del software de facturación. ¿Vale? Verifacto tiene la obligación, todo el mundo, de tener Verifacto, excepto los del sí. Los del sí va por otro lado, ¿vale? Que luego veremos. Pero la gente que tiene Verifacto es obligatorio a partir del 1 de enero. Emitas o comuniques a la agencia tributaria o no, tú tienes que tener digamos, el formato electrónico en el que guardas todas las facturas electrónicas tiene que estar a partir del 1 de enero, es obligado para las empresas, y a partir del 1 de julio para las personas físicas. ¿Vale? Y aquí entra en liza una tercera, digamos, circunstancia o obligación, que es los requisitos del software de facturación, que es los que hemos visto antes. Son muy parecidos a lo de Verifactor: inalterabilidad, no puedo hacer software de doble uso, si emito una factura no la puedo cambiar, tengo que emitir, digamos, bueno, pues ese software de facturación también todas las empresas lo tienen que cumplir a partir del 1 de enero de 2026, ¿vale? Tiene que haber un sistema homologado, o en este caso mi software de facturación tiene que estar homologado por la agencia tributaria y tiene que cumplir una serie de requisitos. No os compliquéis la vida, vosotros tendréis un software, el que emitáis, y verá que está homologado por la agencia tributaria, ¿vale? Además, están obligados por ley cualquier fabricante a en su web tener publicado lo que llaman declaración jurada de que cumplen los requisitos para la agencia tributaria, y vosotros lo vais a poder descargar. Con lo cual no os compliquéis la vida, no entréis en si es, si no. Si pone que el software está homologado, perfecto. Entonces, el software homologado lo tenéis que tener todos, digamos, las empresas el 1 de enero de 2026, las personas físicas el 1 de julio, ¿vale? Verifacto, digamos, las empresas que no están en el sí, todas las empresas a partir del 1 de enero, las personas físicas a partir del 1 de julio. Y luego la factura electrónica veremos, porque la factura electrónica, digamos,
hay una parte de la factura electrónica que su obligación es posterior, que es la de la comunicación de pagos y cobros, que eso viene después. ¿Vale? Luego entraremos un poco más en profundidad sobre esto. A ver, la factura electrónica. Perdonad que no estoy siguiendo mucho esto. ¿Vale? Vale, la factura electrónica. Primero, la factura electrónica es un documento generado en formato electrónico. ¿Vale? Primer punto. Y es un formato estructurado, es decir, cualquier software va a poder entrar en ese formato y leer la factura. Es decir, todos los software tienen que ser interoperables. E insisto, una factura en formato PDF y remitida vía email no se considera factura electrónica. ¿Vale? Esto no significa que yo emita una factura electrónica y cualquier software informático, esa factura electrónica me la pueda convertir en un PDF visible, obviamente. De hecho, muchas veces los que utilizáis factura o emitís facturas a las administraciones públicas, hay como dos archivos. Uno que es la factura electrónica en formato XML y otro, digamos, la apertura de lo contenido en ese que se puede visualizar. ¿Vale? Insisto, esta es la parte de la factura electrónica, que es diferente a Verifactu y es diferente a que mi software esté homologado. Y en el tema de la factura electrónica es importante los estados de la factura, si está pagado, aceptado o no. Y eso es algo que entrará en vigor en 2027 o 2028. Es decir, en 2027 o 2028 entrará en vigor en este aspecto de la factura electrónica la circunstancia de que yo, cuando emita la factura, tendré que aceptarla. Cuando se pague, tendré que comunicar que se ha pagado, etcétera. Todo esto lo hará un software, no os preocupéis, pero esto es más adelante. Es decir, cuando vosotros sois. No, la factura electrónica es obligatoria el 1 de enero de 2026. Insisto, porque todo el mundo mete en el mismo concepto la factura electrónica. No, hay una parte que sí, que es Verifactu. Los requisitos del software de facturación también tienen que estar homologados el 1 de enero de 2026. La factura electrónica como tal, con el fichero electrónico y demás, y con los conceptos de pagado, cobrado, aceptado, eso va más adelante. ¿Vale? No sé si me estoy explicando, yo sé que es un poco lioso esto, ¿vale? Pero intentaremos que en el libro venga mucho más claro de lo que a lo mejor puedo hacer yo ahora, que insisto, es algo complicado. Un poco para no liaros los plazos para informar sobre el estado de la factura, si está aceptada, cobrada o pagada. Estamos hablando que son pues, entre 36 y 48 meses en función de si facturas más de 6, menos de 8, desde ahora. Con lo cual, pero insisto, es la parte de si está pagada la factura o no. Vale, aquí lo que pone en el PowerPoint. Yo hago ¿qué es lo que tiene que tener esa factura Verifactu? Insisto que llamamos todo factura electrónica, pero una cosa es Verifactu y otra cosa es factura electrónica. ¿Qué es lo que sucede cuando yo emito una factura? Hay un registro de alta, se emite la factura. ¿Que la anulo? Pues hay un registro de anulación. Que en ese sistema aparecen pues, un montón de cosas. ¿A qué hora le he emitido la factura? ¿Qué base imponible había? ¿Quién era el cliente? Etc, etc. También va a haber en ese software, cuando yo saque en PDF, un QR. ¿Vale? ¿Qué es lo que he dicho? ¿Cuál es el objetivo del QR? Que yo pueda con la cámara ver si es verificable, es decir, se ha enviado a la agencia tributaria o no. Claro, dice, joder, insisto, esto, y perdonad lo mal hablado, va a generar muchas suspicacias, porque si yo no la envío a la agencia tributaria, porque decido no enviarlo a la agencia tributaria, cuando alguien haga una foto y ponga no verificable, vete a saber qué entiende la gente. Y esto lo que se nota al final es que al final quieren hacer obligatorio el Verifactur, es decir, que se emita la agencia tributaria momentánea a todo el mundo, que es lo que para mí tenían que haber hecho. Es decir, oye, se emite y punto. Porque ahora vamos a convivir dos sistemas cuando sabemos que en 1 o 2 años van a hacer obligatorio a todo el mundo. La pregunta siguiente es, ¿recomendarías que la gente comunicara Verifactur a todo el mundo? O sea, comunicara Verifactur a la agencia tributaria, es decir, que opte por la comunicación y no por la no comunicación. Sí, porque yo presumo que va a ser mucho más fácil inspeccionar o hacer requerimientos de información a gente que no lo haga que a gente que lo haga. ¿Vale? Pero esto es una opinión. Insisto, ahora veréis que será habitual a partir del 1 de enero que en muchas facturas aparezca un código QR. ¿Vale? Estamos hablando de Verifactur. Aquí no entran en el sí. Los que estáis en el sí no aplica esto. ¿Vale? Porque es diferente. Aquí aplicará que vuestro software tiene que cumplir una serie de requisitos a partir del 1 de enero. Inalterabilidad, inoperabilidad, una serie de cosas que entiendo que lo va a cubrir. Pero no estáis aquí porque vosotros ya comunicáis todo a través del sí. ¿Vale? Por eso digo que aquí hay gente que está en el sí, gente que no, y es un poco lioso porque conviven varios sistemas
que yo supongo que para 2030 pues estarán probablemente unificados todos, pero ahora va a ser un poco lioso, ¿vale? Bueno, que cuando os he dicho yo de la factura electrónica, la parte de factura electrónica, no de Verifacture o que mi software esté homologado, insisto, que el software tiene que estar homologado el 1 de enero de 2026. Los que no estéis en el sí, Verifacture tiene que estar, y si hay sociedades, tiene que estar el 1 de enero. Pero la parte de la factura electrónica, la parte de acepto el pago, comunico que he pagado y cuándo he pagado, todo eso, eso va más tarde. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que busca la factura electrónica desde ese punto de vista? Insisto, dicen que reducir la morosidad. Bueno, puede haber algo de eso, pero también hay algo de control. Vamos, seguro que hay algo de control, ¿no? Bueno, también garantizar, es decir, al final, reducir la morosidad, garantizar la autenticidad e integridad de las facturas electrónicas, es decir, que no se puedan modificar facturas. Yo os cuento cosas que pasan, es decir, todavía es algo habitual, yo lo he visto y lo tengo que decir, que algunas veces pues, se envían facturas a la agencia tributaria que no corresponden con las facturas, porque es fácil cambiarlas. Es decir, al final, oye, se ha emitido esta factura con el contenido, 2 años después cambio el contenido y envío esta. Está mal, eso de hecho es una falsificación de documento mercantil, incluso puede ser delito, ¿vale? Esto, pero se puede hacer. Hoy, a partir de que esto exista, no se va a poder hacer, ¿vale? Bueno, aquí esto, insisto, entrará en vigor mucho más adelante, es cuando yo acepto la factura, tengo 4 días para aceptarla o no, si la acepto, luego tendré que comunicar cuándo lo pago, etc, etc. Esto, insisto, que esta parte de la factura electrónica va más adelante, ¿vale? Esto va a 2027, 2028. Y bueno, los que hemos dicho que estáis acostumbrados a ya emitir factura electrónica a las administraciones públicas, que es obligatorio de 2015, pues estaréis acostumbrados a estas cosas más. ¿Vale? Vale. Bueno, aquí vamos otra vez a el tema de Verifactu. Es decir, en B2B, ¿vale? En B2B, a partir del 1 de enero, las empresas están obligadas a emitir factura electrónica, ya sea vía Verifactu, las que estén en el sí tienen que tener el software homologado y tienen obligación de el 1 de enero cumplir esos requisitos, ¿vale? Es decir, los que facturemos a empresas tenemos que tener, si no estamos en el sí, tenemos que tener el concepto Verifactu, hacer la factura con el código de barras y ya elegir si lo hacemos o no, comunicación inmediata a la agencia tributaria. Digamos eso a partir del 1 de enero las empresas. Las personas físicas a partir del 1 de julio. Ahora bien, si yo hago facturas en verde a empresas a particulares, ¿estoy obligado a tener la información en formato Verifactus? Sí. ¿Vale? A, digamos, emitir la factura cuando antes a lo mejor no tenía obligación, porque era una factura simplificada, no estoy obligado. Sí a guardarla, pero no estoy obligado a emitirla en formato electrónico o en formato Verifactus. ¿Vale? Hay algunas excepciones, es decir, por ejemplo, las empresas de, como he dicho antes, Telefónica, las grandes empresas de suministros que nos envían a casa, por ejemplo, no sé, la factura de gas, tendrán que emitirla electrónicamente o en formato con QR y demás. Lo veréis, de hecho veréis que será muy habitual. Vale, hay algunas excepciones. ¿Vale? Agencias de viaje, transporte y comercio minorista no están obligados si la contratación no es electrónica. Es decir, habrá empresas que no tienen obligación de emitir esta factura con estos requerimientos. ¿Vale? Y facturación electrónica en B2C, ojo, si yo soy un restaurante, me preguntaban el otro día, y me pide una empresa, aunque yo normalmente siempre hago facturas a particulares, si una empresa me pide que le haga la factura, tendré que hacer una factura con el concepto y con el, digamos, el estándar, con el software de facturación homologado que me da los requisitos de esa factura. ¿Vale? Pero insisto, para no liarnos, que es lioso, tenemos que tener muy claro qué es la factura electrónica, qué es Verifacture y qué es software homologado. No es lo mismo. ¿Vale? Son 3 cosas diferentes. Y por prensa, por la publicidad y porque todos nos referimos con uno de esos conceptos a todo, esto es lo que está produciendo el lío. ¿Vale? Y todo cuando lo estamos hablando en hipotético y en teoría, nos es muy difícil visualizarlo. Ya veréis cómo luego, aunque el cambio es importante, no va a ser tan complicado cuando lo veamos. ¿Vale? Bueno,
dejarme que antes de ver los pasos de facturación haga un poco, haga un poco, que haga un poco el tema de ideas clave, ideas que yo quiero que se os queden. Con que pocas de estas se os queden, ya iremos afinando más en los siguientes webinars, ¿vale? Verifactu. Verifactu, recordar que no es obligatorio para las empresas que están en el sí, porque ellos ya transmiten la información de una determinada manera, ¿vale? Y de un determinado estándar, ¿vale? Entonces, será obligatorio para todas las empresas desde el 1 de enero de 2026. Todos los que presentan impuestos a sociedades. Y desde el 1 de julio de 2026 para el resto, es decir, para personas físicas. Primera tema. Verifactu. Para aquellos que no están en el sí, ¿vale? Tienen la obligación de estar, de estar en Verifactu. Verifactu es que su software cumplirá una serie verá asegurar el software cumple con Verifactu, tendrá una serie de cumplimientos o de estándares informáticos y ese Verifactu yo lo tengo que tener. Y cuando emita las facturas, en ese formato Verifactu, ¿vale? Ahora bien, luego yo decidiré si comunico a la agencia tributaria inmediatamente cada emite una factura o no, solo a requerimiento, ¿vale? Importante. Hay algunos regímenes, agricultura, pesca, recargo de equivalencia general, que tampoco tienen obligación de hacer Verifactu, pero no voy a entrar en ello porque yo creo que aquí tenemos pocos, ¿vale? Pero si hay alguna pregunta sobre eso, me decís. Vale, ¿qué pasa? Claro, aquí hay varias posibilidades respecto a Verifactu. Hoy en día hay software muy baratitos, estaréis inundados, Holded, Sage, A3, Contar, bueno, hay un montón de software que ya cumplen los requisitos, que ya pueden hacerlo y que yo me puedo plantear normalmente, pues oye, mi software lo va a cumplir, yo todavía no conozco ningún software que no lo cumpla. Veremos, os cuento, que el problema viene con los software piratas que tenga gente o con software que ya no tienen mantenimiento porque ha desaparecido la empresa. Ahí es donde está el problema. Pero ahora mismo homologarse para Verifactu es muy fácil, porque la agencia tributaria, digamos que de las dos modalidades que tenía una modalidad que era, oye, compruebo yo cada software para ver si cumple, opción 2, me hacéis una declaración jurada de que cumplís. Ha optado por esta segunda. Con lo cual, simplemente un software da una declaración jurada a la agencia tributaria diciendo que cumple con los requisitos de Verifactu y a la agencia tributaria le vale. Que se atenga a las consecuencias de que no sea así, que se le caen los palos de sombrajo porque hay multas de hasta 50 millones de euros. ¿Vale? Con lo cual nadie se la va a jugar. Pero digamos que la agencia tributaria ha optado por esto. Con lo cual, es muy fácil homologarse, es simplemente una declaración jurada que se comunica a la agencia tributaria y la agencia tributaria da por hecho que te has homologado. Obviamente es tu responsabilidad cumplir con lo que la agencia tributaria te ha dicho, es decir, que no puedas alterar ningún registro, de que si lo alteras quede claro que ha quedado alterado, bueno, lo que hemos dicho antes de inalterabilidad. ¿Vale? Insisto, esto sería raro que, es decir, aquí el problema lo podéis tener quien está usando un software pirata, quien está utilizando un software que ya no tiene mantenimiento porque ha desaparecido la empresa, pero en los demás casos casi todo el mundo va a tener un software homologado. Incluso empresas que a mí me ha extrañado verlo, vi una empresa inglesa que tenía aquí un módulo para temas de hoteles y demás, pues resulta que tiene software y lo ha homologado. O sea, que fenomenal. O sea, que yo creo que va a ser muy complicado que vuestro software, si ya utilizáis uno, no lo tenga. Si hacéis las facturas en Excel, entonces sí os va a tocar adquirir un software. Importante, hay un software de la agencia tributaria gratuito, ¿vale? Ese software te permite hasta 100 facturas al año, ¿vale? Con lo cual el software gratuito creo que todavía no está, yo no lo he visto. Cuando está el software gratuito se puede usar, ¿vale? Pero insisto, con el tope de 100 facturas al año, ¿vale? Yo creo que por los costes que tienen hoy los programas de facturación, que además te permiten muchas más cosas que esto, pues probablemente yo os recomiendo. Nosotros tenemos una solución pequeñita para no muchas facturas. Podéis utilizar esta gratuita. La nuestra tiene un poquito de coste. Luego tenemos un Sage, un Holder, es decir, otras que no solo es facturación, también nos pueden ayudar en otras cosas, ¿vale? A algunos les estamos ayudando con la implantación de este software. Bueno, esto ya, cada empresa es un mundo, no me vale una respuesta general. Vale. Importante, bajo Verifactu, cada vez que yo emita una factura, vendrá un papel, ¿vale? Y también habrá un código QR. Y el código QR es la que me va a decir esto de verificable, porque la he emitido o no verificable. Que insisto,
Esto va a traer cola, ya verás, porque la gente no lo va a entender y el cotilleo va a ver, no verificable, lo mismo es que no la declara. No, no tiene nada que ver, ¿vale? Insisto, más adelante la factura electrónica completa, digamos la fase 2, es la que yo tengo que decir que me acepten la factura. Una vez que la he aceptado, que además esto va a estar 4 años, es decir, voy a poder ver que una factura se ha aceptado, cuándo se ha pagado y de qué manera. ¿Vale? Pero esto, insisto, va más adelante, es los 24 o 36 meses que os he dicho, ¿vale? Y esto es lo que a veces da mucho lío, porque dicen, no, es obligatoria la facturación electrónica, me han dicho que dentro de 24 meses. No, una parte es obligatoria dentro de 24 meses, ¿vale? Pero que tu software de facturación tenga la homologación para ser inalterable, inoperable, todo este tipo de cosas que os he dicho, ya tiene que cumplirse el 1 de enero de 2026, ¿vale? Entonces, al final, muchas veces me hacen la pregunta en concepto general, ¿vale? Y claro, no, ¿es obligatorio a partir del 1 de enero de 2026? Sí, una parte sí, otra no. Entonces, esto es lo que a veces es difícil de desgranar, ¿vale? Porque estudios de empresa, a partir del 1 de 2026 es obligatorio. Bueno, es obligatorio una parte. Es un obligatorio para unas empresas. Para otras es obligatorio que tengan el software de facturación, pero como ya hacen el sí, pues no es Verifacture, es otro sistema. Entonces, bueno, esto es lo que sí os invito a los que seáis clientes nuestros, que no creo que casi todos sois clientes nuestros, pues a cada caso ir desgranando vuestras posibilidades y demás, ¿no? A ver, me preguntan, oye, ¿es en importación y exportación? Obviamente no va a haber factura electrónica, porque ahora mismo se pretende que la Unión Europea digamos, es decir, yo no voy a recibir una factura, si la recibo de Francia no tiene, seguramente puede ser electrónica, pero no va a ser integrable en mi sistema, va a tener otro sistema. Se pretende que la Unión Europea homologue todo y que al final dentro de la Unión Europea todo sea integrable, pero a día de hoy eso es una utopía, ¿vale? Entonces, digamos que hay facturas que no tienen que ser electrónicas, importaciones, exportaciones, pues son, digamos que van por otro lado, ¿vale? Mm, eh, Insisto, antes lo he dicho, el hecho de que se facture electrónicamente no significa que no haya una factura en PDF, que tengan correspondencia, ¿vale? Eh, bueno, eh, ya hemos visto el tema de Verifactu y no Verifactu, es decir, cuando digo Verifactu es el sistema, y perdonad que me repita mucho, pero es que son conceptos que tenemos que tener muy claro. Verifactu es un repositorio informático, es un reporting fiscal que puede ser inmediato o a requerimiento, ¿vale? Insisto que me meta con esto. Y cada factura de ese va a tener un código QR para que cualquier empresa o cualquier usuario que vea esa factura pueda ver si ha sido comunicada a la agencia tributaria o no, ¿vale? Insisto, yo aquí estamos recomendando a todos que hagan la comunicación a Verifactu. ¿Vale? Por eso que os he dicho, porque vete a saber, la gente puede malinterpretar esto, estoy seguro que van a tener más inspecciones y demás. ¿Vale? Bueno, a partir de aquí, adaptación. Es decir, la verdaderamente importante, ¿qué me toca a mí? ¿En qué me influye a mí esto? A vosotros, los que estáis aquí, que muchos vais a estar en el tema de facturación, ¿en qué me influye? Claro, protocolos de facturación. Primero, a partir de 1 de 2026, mi software tiene que estar homologado. Tiene que ser un software que permita todos los requisitos que ha puesto la agencia tributaria. Entonces, desde el punto de vista de la factura electrónica, ¿cuándo se tiene que cumplir? En uno de factura electrónica, me refiero no en el desglose, sino cuando todo el mundo dice, no, la factura electrónica que hoy es empresa, es a partir de 1 de 2026. Bueno, una parte de la obligación de lo que llaman factura electrónica es a partir de 1 de 2026. Y esa es que mi software esté homologado. Es decir, no pueda alterarlo. Es decir, yo no voy a poder cambiar una factura a mano, voy a tener que anularla y volverla a emitir. Es decir, no me va a permitir hacer una serie de cosas este software. Y este software tiene que estar homologado a partir del 1 de enero de 2026, sí o sí. Vale, para los que están en el sí, para los que no están en el sí, y para todo el mundo ese software tiene que estar homologado. Vale, si estoy en el sí, no tengo que irme a Verifactu. Si no estoy en el sí, tengo que hacerlo en formato Verifactu. ¿Vale? Entonces, lo primero es revisar vuestros procesos. Es decir, primero, ¿tengo un software informático? Sí, fácil, un software informático homologado. Perfecto, ya tengo mucho ganado. Que no, hay que buscarlo. Tenemos 3 meses para buscarlo. ¿Vale? Que decido utilizar la solución pública, porque no emito más de 100 facturas. Perfecto. Que quiero utilizar Kabiku, que es la nuestra, que tiene un coste. Perfecto. Pues la utilizamos. Pero primero que hay que decidir es, ¿tengo el software homologado? Sí, no. ¿Que lo tengo? Mucho camino ganado. ¿Que no? Pues hay que buscarlo. Segundo, una vez que hago eso, tenéis que tener mucho cuidado cuando emitáis una factura. Es decir, repasar bien cuando emitéis una factura que es correcta, porque antes a lo mejor te llevaba 1 minuto cambiar una factura y ahora cambiar una factura no te va a llevar 1 minuto. Te va a llevar a anular esa factura,
volver a emitir otra y probablemente te lleve 4 minutos, ¿vale? Con lo cual, yo os invito a que cuando sobre todo emitáis facturas, pues estéis convencidos, pues hay procesos más complicados, ¿no? Oye, yo emito factura y hay un albarán, ¿no? Lo que os invito es a que reviséis ese proceso. Sobre todo porque no voy a poder cambiar. Oye, si lo hacéis una vez al año, pues poco va a cambiar. Si lo hacéis cada 2 por 3, el cambio de facturas, tenéis que mirarlo para intentar que esos cambios sean lo menos posibles, ¿vale? Quiero contaros curiosidades a partir de aquí. Mirar una curiosidad que es algo, pues como cuando se hacen las leyes, pues se hacen, yo no sé cómo las hacen. Pues fijaos, esto todo que os he contado, el software, la ley dice el uso de software. Es decir, está obligado a hacer Verifactur los que usan un software informático. Que puede ser Excel, porque Excel no deja de ser un software informático. Pero claro, si tú miras la ley, dice los que usan un software informático, con lo cual, si tú no usas un software informático, es decir, tú te vas a Macro, todos hemos visto en Macro o en cualquier chino, este típico que pone factura y lo pones a boli y haces todo, pues resulta que si tú no utilizas un software informático, tal y como está redactada la ley, es un contrasentido, pero es así, puedo seguir haciendo facturas en papel con un talonario. Porque Verifactur es para los que utilizan software de facturación, pero si lo que hago es utilizar a mano unas facturas, pues resulta que no tengo obligación de estar en Verifactur. Es increíble, pero es que la ley no te obliga, la ley habla de software de facturación, con lo cual, quien haga unas facturas manuales a boli en un talonario de Macro o de los chinos y las siga haciendo así, la ley tal y como está no le obliga a estar en Verifactur. Increíble, pero es así, porque está mal, digamos, se les ha olvidado poner esto, ¿vale? Con lo cual, incluso a máquina, ¿no? El otro día hablábamos de a máquina, o sea, si hago las facturas a máquina, ya no existen máquinas de escribir. Pero bueno, digamos que los que están en formato manual, tal y como está redactada la ley, podrían seguir haciendo las facturas en formato manual. Cuando digo manual es a bolo, ¿vale? Un poco sorprendente, pero es así. Como no utilizan un sistema informático, pues no les afecta el reglamento Verifactur. Lo que os he dicho antes, para mí los que más problemas van a tener si ya tienen un software informático es los que no tienen mantenimiento, porque ya no existe la empresa, los que tengan un software pirata, ¿vale? Respecto a los que estáis ya en, digamos, en factura electrónica o ya han trabajado con factura electrónica o las administraciones tendrán mucho ganado, porque veréis que a través de factura y tal, pues no cambia mucho, ¿vale? Recomendaciones que os hago. Y perdonad porque estoy siguiendo poco el PowerPoint, ¿vale? Bueno, aquí tenéis lo del código QR, ¿vale? Entonces aquí el código QR, cada factura tendrá lo que os he dicho antes. Este PowerPoint, por si queréis, os lo hacemos llegar, pero tendrá el QR de tamaño. También, si no tiene el QR, tiene que tener una URL para que pueda pinchar en él y entrar, pero vamos, lo sencillo es que casi todas tengan el código QR, que es lo más sencillo, no el tocho este del digamos, de la URL para entrar, ¿no? Pero bueno, digamos bueno, que eso lo vais a ver habitualmente a partir del 1 de enero. Aquí no quiero entrar, porque esto, si veis, es un poco lioso. Ahora entraré al final, pero voy muy mal de tiempo, ¿vale? Me están diciendo que voy muy mal de tiempo porque me quedan cosas por decir. Mirad, recomendaciones que yo os hago, que ya os las he dejado caer. Yo haría la comunicación inmediata. Yo sé que hay algún cliente que no quiere hacerla y así me lo ha manifestado. Creo que es un error, ¿vale? Esta es mi opinión. Creo que está más supuesto. Creo que la jefe tributaria va a vigilar por qué no quieren comunicar y va a ser peor, ¿vale? Segundo, además son facturas emitidas y son mis facturas emitidas. Y si al final, oye, las emito, veréis que es muy cómodo los que estáis en la administración porque, hombre, las facturas emitidas que yo he emitido, si luego contrasto los datos de mis facturas emitidas con los de la jefe tributaria y no coinciden, algo raro hay. ¿Vale? Deberían coincidir siempre, pero puede ser que no coincidan. Es decir, imaginaos que yo en mi software tengo que facturar este trimestre 1 millón de euros. Por la jefe tributaria le puedo preguntar, oye, ¿cuándo he facturado este año? Este trimestre, y te tendría que decir la misma cantidad, porque tú has comunicado, ¿vale? Con lo cual es una manera también de contrastar que tus datos coinciden con los de ellos. Y esto lo puedes hacer, lo puedes ver. Tú vas a poder entrar con tu certificado electrónico y verlo. Incluso ver el desglose, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto también ayuda al control vuestro, incluso, ¿no? Insisto, incluso si yo tengo, porque esto va a suceder con las grandes empresas, van a obligar a que sea factura electrónica, o sea, que sea Verifactur. ¿Por qué? Porque yo como empresa puedo sacar todas las facturas que me han emitido a mí que han sido comunicadas.
Claro, aquí puede no coincidir, porque yo puedo haber recibido, si todas las facturas que he recibido son Verifactu, o sí, pues resulta que va a coincidir mis facturas recibidas con lo que yo tengo en mi contabilidad. Pero si hay alguien que no ha emitido por el sí ni por Verifactu las facturas, estas no las va a tener la jefe tributaria, con lo cual yo tendré una cantidad mayor de la que la jefe tributaria me da. ¿Por qué? Porque tendré facturas que no han ido por Verifactu y sí, y la jefe tributaria no tiene. ¿Vale? Lo que sí puede ser, si yo tengo facturas recibidas por menos importe de los que tiene la jefe tributaria, es que me faltan facturas, eso seguro. ¿Vale? Con lo cual, insisto que también ayuda, ¿vale? Puede ayudar. Y cuando esté plenamente implantada la factura electrónica con el tema de la aceptación de pagos, el tema de la aceptación de facturas, comunicación de pagos y cobros, va a ser muy sencillo hacer la contabilidad tanto de la factura emitida o recibida como del pago o el cobro, porque va a estar todo en un fichero electrónico, ¿vale? Pero esto todavía falta tiempo, ¿vale? Aquí me comentaban el otro día que podría ser interesante para las empresas que están en el sí meterse en Verifactu. Lo lógico es que termine todo en Verifactu, ¿vale? No que cambie Verifactu y vaya al sí, sino al final esos dos sistemas van a tender a unificar. No tiene sentido que convivan. De hecho, para mí está muy mal planificado esto, ¿vale? Porque vamos a tener varios sistemas, lo cual es un lío de narices, y lo lógico es que lo unifiquen. Entonces, ¿existe la posibilidad de que de forma voluntaria se incluyan las empresas del sí en Verifactu? Sí, sí. Porque además otra cosa que se dice es que probablemente estar en Verifactu ampliará el plazo para presentar autoliquidaciones, reducirá los plazos de devolución y eliminará seguramente 347, 100, 390, va a eliminar tal. Entonces puede ser que sea interesante para los que están en el sí hacer Verifactu, ¿vale? Esto tendremos que verlo, ¿eh? No lo deis por bueno, creo que es posible. Creo que va a ser posible, y puede ser recomendable, pero hay que verlo, ¿vale? Hay que ver si es posible esto, porque ahora mismo no tengo certeza absoluta de que, de que sea así, ¿vale? De que se pueda hacer. Tendremos que verlo, ¿vale? Entrando un poco en esto, ¿vale? Digamos que plataforma de facturación electrónica. El 1 de enero de 2026, todos ustedes tenéis que tener una plataforma de facturación electrónica, digamos todos los que usen un software de facturación, no los que usen manualmente, como he dicho antes. Todo el mundo tiene que tener una plataforma de facturación electrónica homologada el 1 de enero del 26. Todo el mundo. Todo el que emita factura electrónica tiene que tener una empresa, un software informático homologado. ¿Vale? Vale. Yo de esa, aquí, esta parte de aquí, es decir, si tengo eso, yo puedo estar. Si estoy en el sí, sigo como el sí. Lo único que mi software ya está homologado. ¿Vale? No puedo hacer cambios y demás. Yo sigo con el sí. No tengo que hacer Verifactu. ¿Vale? Otra cosa es que yo voluntariamente me meta en Verifactu. Vale, estoy en el sí. Con lo cual, ahí lo único que cambia es que mi software tiene que estar homologado y por lo tanto tiene que estar homologado para factura electrónica y con los cumplimientos de los estándares que me dice la agencia tributaria. Vale. A partir de ahí, que no esté en el sí, Verifactus sí o Verifactus no. Es decir, Verifactus lo tengo que tener en cualquier caso, pero puedo elegir comunicar y perdonar que me repita, pero me repetiré porque si tenemos estos conceptos claros será todo mucho más fácil. Si emito Verifactus sí y comunico a la agencia tributaria, fenomenal. Que decido que no, tengo que tener ese software para que cuando me lo requieran se lo mande igual que si lo hubiera hecho cada vez, para entendernos, ¿vale? Que quiero utilizar porque no tengo un software informático, quiero utilizar la solución pública, perfecto. Que quiero contratar un software, perfecto, tenemos 3 meses, ¿vale? Respecto a la factura electrónica y la parte de aceptación de facturas, pagos y cobros, esto viene más adelante, ¿vale? Esto viene en 2027, 2028, ¿vale? Vale, no, perdonad, que me está saltando ahí. Vale, entonces, esto viene más adelante, en 2027 y 2028. Y todo esto es el totum revolutum, que como veis, en vez de hacerlo ordenado en una misma ley y demás, pues no, viene así como un totum revolutum un poco complicado de separar, guardar y ver. Y todo esto ayudado por los vendedores de software informático que nos están volviendo locos a todos con tal de vender. Pero bueno, esto es lógico, ¿vale? Bueno, obviamente todos estos incumplimientos tienen multas tan grandes que no ni os planteéis no cumplir, porque son bestiales, ¿vale? Entonces,
no quiero utilizar yo el medio del susto o del miedo para que os homologuéis, pero es que nos va a quedar más remedio, porque incluso empresas grandes yo estoy seguro que van a exigir o bien que estés o sea, es decir, que sean Verifactu y que incluso se comuniquen. Estoy casi convencido que la agencia algunas grandes empresas van a obligar que las facturas que reciben sean verificables, es decir, que sean comunicadas a la agencia tributaria. Bueno, insisto, yo os voy a mandar todo esto en un formato ebook 20 páginas, 25 más dossier informativo, ponle que tenga 50 páginas y voy a intentar explicar esto de la mejor manera posible, ¿vale? Como conceptos claros. Y ya me están metiendo prisa para las preguntas, que si queréis ir haciéndolas en el chat, y ahora me las cuenta Chris. Separar Verifactu de factura electrónica de software homologado. A todo esto en conjunto, todo el mundo en general se refiere a ello como factura electrónica. Yo también. O sea, yo también a las tres cosas, pues la llamo factura electrónica. Entonces, claro, no, la factura electrónica tal, y contesto, pero claro, ¿qué parte de esas tres que os he intentado yo separar es la que... Entonces, esto es lo que quiero, que separéis estas tres cosas, ¿vale? Verifactu, factura electrónica, software homologado. Tres cosas diferentes, ¿vale? Olvidaos de cómo la llamamos comercialmente o cómo la llamamos en términos generales, pero separar estas tres cosas, ¿vale? Bueno, esto es dónde están las órdenes de Hacienda, las leyes, donde viene todo esto, ¿no? Que insisto, lo veréis más fácil lo veréis más fácil en el ebook probablemente, ¿no? O en la guía. Bueno, insisto, mirad si tenéis, lo primero, si tenéis herramienta certificada o no. No tengáis preocupación porque casi todas van a estar homologadas. Solo tenéis preocupación si solo tener preocupación si es un software pirata o es un software que ya no tiene mantenimiento o ya ha desaparecido el fabricante. Y para cualquier cosa, contactar con nosotros y os ayudamos, ¿vale? Vamos a ver el chat. Perdonadme, voy a quitar la presentación. Voy a ponerme yo aquí, ¿vale? Y vamos a ver las preguntas que tenéis. De todas maneras, vamos a tener más de estas. Es decir, probablemente ahora en noviembre tendremos una a principios de noviembre. En diciembre tendremos 2 o 3 seguramente, por las dudas que surjan. Entonces, bueno, pues haremos varias, ¿vale? Venga, vamos a ver con los chats. A ver si puedo responder yo a todas. Vale. Sí, a ver, las facturas me dicen que si se van a poder seguir emitir facturas rectificativas. Eso no hay ningún problema. Lo que no se va a poder hacer es que yo emito una factura, me doy cuenta que me he equivocado y la cambio a capón. Ya sabéis que lo hemos hecho todos. Eso ya no se va a poder hacer. Ahora, yo emito una factura, está errónea, de hecho, emitir una factura rectificativa y lo que quedará es que en el sistema informático quedará que esa factura ha sido rectificada por esta de otro número y podrá ser parcial o total. ¿Vale? Entonces sí, se van a poder seguir haciendo, pero insisto, lo que no se va a poder hacer es cambiarlas a capón. ¿Ves? Mira, ya en las propias preguntas se nota... a ver, en las propias preguntas a veces se nota que, porque llamamos factura electrónica a todo. Dice, si vendo a cliente particular no estoy obligado a realizar factura electrónica ni a comunicar a la agencia tributaria, pero sí tener un facturador afectado por la ET. Más o menos eso es así. Es decir, si yo vendo a cliente particular, no tengo la obligación de expedir factura, digamos, Verifactu, que sea Verifactu. Sí voy a tener que tener el software homologado con el concepto o el repositorio informático en el formato Verifactu, pero no tengo la obligación, ¿vale?, de comunicar a la agencia tributaria cada factura que emita. Es decir, no tengo obligación de tener Verifactu, ¿vale? El que sí voy a ni Verifactu ni sí, pero lo que sí voy a tener obligación es de tener un facturador que esté afectado por la IAT. No es posible otra cosa, ¿vale? No sé por qué está entrando gente ahora, no sé si es que no ha entrado antes. Recordar que luego esto se va a quedar grabado y como se va a quedar grabado lo vais a ver, ¿vale? A ver, no se comunica o sea, Verifactur no es opcional a las empresas que no están en el sí y son SL o SAs. No es opcional, es decir, todo es Verifactur. Ahora, yo lo que voy a hacer es, cuando emito las facturas, las comunico a agencia tributaria o no las comunico. O sea, yo no tengo que decir a la agencia tributaria, a partir de ahora te voy a comunicar todas las facturas. No. Directamente cuando el software haga eso, tú vas a poder establecer, entiendo, en el software vas a poder decir, a partir de ahora, toda factura que emita, sí la quiero comunicar a la agencia tributaria o no. Pero tú no tienes que hacer una comunicación a la agencia tributaria diciendo que optas por comunicar a Verify, comunicar todas. ¿Vale? Sí, a ver, yo recomiendo, insisto, que como al final voy a utilizar un software homologado, pues
Bueno, oyes, yo insisto, como dice Silvia aquí, que probablemente lo mejor sea que desde el primer momento yo ya comunique a la agencia tributaria. Desde luego, yo digo lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros, que no estamos en el sí, vamos a comunicar a la agencia tributaria todas las facturas emitidas. ¿Vale? Porque no tengo nada, es decir, cada factura que emita a la agencia tributaria homologado. Al final del trimestre miraremos qué ventas tiene la agencia tributaria, miraré las mías y debería coincidir. Si no coincide es que o ha fallado el sistema informático o yo he fallado y he hecho algo que no debía. Pero sí, sí, para mí lo más recomendable es hacerlo. Pero insisto, y lo diré, probablemente estos 3 meses me hartaré. Verifacto es una cosa, factura electrónica es otra y software homologado es otra. ¿Vale? A todo lo llamamos factura electrónica porque lo hemos metido en factura electrónica. ¿Viene la factura electrónica? Bueno, insisto, 3 cosas diferentes. ¿Vale? Todos los que no están en el SI Verifactor obligatorio a partir del 1 de enero. Los que no sean personas físicas, los que sean personas físicas a partir del 1 de junio. Los que estén en el SI, software homologado a partir del 1 de enero, software homologado obligatorio a partir del 1 de enero, ¿vale? La factura electrónica, digamos que si concebimos factura electrónica, no la del código QR, sino concebimos la factura electrónica como el fichero electrónico en el que yo voy a aceptar el pago y yo voy a comunicar cuándo pago, cuándo cobro, es decir, toda la trazabilidad de la factura la va a obligar, todavía no es obligatorio, eso será obligatorio más adelante. No sé si me estoy explicando, porque es un poco lioso de entender esto. Yo lo sé, lo sé. Y de hecho creo que los próximos 3 meses intentaremos explicar esto y esto varias veces, ¿vale? Más preguntas que tengáis por ahí. ¿Tenéis más preguntas por ahí? Sí, así es. Habrá una predeclaración del 303 y aparecerán los datos que se hayan comunicado vía Verifacto o vía sí. Es decir, al final tú tendrás una predeclaración que obviamente tendrás que cambiar, porque los que no hayan comunicado a Verifactor porque han decidido no comunicar, los que están en el sí van a comunicar, pero los que en Verifactor hacen Verifactor y no comunican no te van a salir las facturas recibidas. El día, fijaos, el día que todo se comunique, pues habrá muy poca diferencia entre tu 303 y el pre-303. Si acaso las exportaciones, las importaciones y demás, pero poca diferencia debería haber. Sí, todo el mundo tiene que tener un software homologado, aunque vendas a particulares, eso es indudable. Aunque vendas a particulares, tu software tiene que estar homologado. Prohibición del software de doble uso. Siempre recuerdo la inspección en la agencia tributaria la inspección en la agencia tributaria lo diré, en Mercamadrid, que se presentó en la agencia tributaria y empezaron a pillar software, todo software de doble uso. Matemáticamente el 30-35% de las ventas se ocultaban. Eso está prohibido hoy en día. Bueno, estaba prohibido entonces. Lo que pasa es que había software de doble uso que te lo permitían. Ahora no creo que ningún fabricante, a no ser que sea pirata de software, haga eso porque desaparece si le pillan. Sí, Silvia, entiendes bien. Desde la agencia tributaria poder descargar las facturas de mis proveedores que mis proveedores han comunicado vía Verifactur o vía sí a la agencia tributaria. Las que no, no. Insisto en lo que he dicho antes. A ti te saldrá más cantidad de la que tiene la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque tú tendrás las que no han comunicado. El problema es cuando a ti te salga menos cantidad que a la agencia tributaria, porque entonces seguro que te has dejado facturas que te han emitido y tú no tienes. Me explico, ¿verdad? Más preguntas. No, no puede ocasionar porque tú te las ves en la agencia tributaria, pero no te las bajas. O sea, tú simplemente verás en la agencia tributaria los datos que tiene y los datos que tienes en tu contabilidad. ¿Me explico? Pero tú no te vas a bajar lo de la agencia tributaria y te lo vas a importar a tu programa de contabilidad. No, no. Tú lo que vas a ver es lo que tiene la agencia tributaria. Eh, sí, 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 tendrás Verifactu por un lado y además tendrás que hacer la factura electrónica por fases, sí, así es. Insisto, vamos a convivir durante unos años varios sistemas diferentes, lo cual yo creo que hubiera sido mejor. Establecemos el sí, todo el mundo el sí. Establecemos Verifactu, todo el mundo Verifactu. Al final van a unirse, al final van a ser el mismo sistema. Y lo que vamos a hacer en 3 pasos lo podrían haber hecho en uno. ¿Vale? Pero aquí vienen las prisas de la Unión Europea, porque esto es una exigencia de la Unión Europea, diferentes legisladores, diferentes maneras, una historia. Os recuerdo que hay grabación del webinar
Además, vamos a mandar un ebook donde viene, espero, bien explicado y quizás sea más sencillo de entender que así a vuela pluma lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Porque es un poco lioso, insisto. ¿Vale? Pues yo, si no hay más preguntas, insisto, podéis llamar y preguntarme y los que lo veáis por grabación, pues anotarlo y contactéis con nosotros para cualquier duda. ¿Vale? Carlos, hay una última pregunta. Sí, dime. ¿Lo suyo es que los programas tengan un lector QR para leer las facturas que recibamos? No, es que eso es diferente. A ver, esto es un poco, yo entiendo que es lioso, ¿vale? Es decir, el código QR es para que tú con un móvil puedas ver si es verificable o no verificable. Pero eso es una factura en papel que tiene un código QR. O sea, yo voy a un restaurante y en este caso imaginemos que opta por Verifacto, aunque sea particular. Y me da la factura, de hecho, yo que estaba en Portugal, no, me lo enseñó alguien el otro día, que había estado en Portugal y lo vimos. Tenía un código de barras y vimos que era verificable, ¿no? Que estaba comunicado al jefe tributario. Eso es una cosa, y otra cosa es la factura electrónica desde el punto de vista de fichero electrónico. ¿Vale? Esa factura electrónica de fichero electrónico, ¿vale? Digamos que es diferente a lo del código QR. Entonces, habrá muchas empresas que con el software homologado ya puedan emitir factura con el código QR que al mismo tiempo tenga una factura en XML que sea el equivalente a factura electrónica. Pero eso es diferente a la factura electrónica en el sentido de la trazabilidad de que la afecto, la cobro y la pago, que eso viene más adelante. ¿Vale? No sé si me explico, insisto, que esto es un poco lioso, pero yo encantado de cuando me llaméis o que mi gente os explique un poco todo esto. Vale, insisto, espero que la guía os ayude mucho. ¿Vale? Porque ahí calmadamente lo vais a leer, no así como lo he dicho yo, que muchas veces hay que asimilar lo que yo estoy contando, entender lo que yo estoy contando, que no sé si me explico bien, y quizás con la guía os sea más sencillo. ¿Vale? Quedaos con la idea de que una cosa es la factura electrónica, otra cosa es Verifacture y una tercera cosa es software homologado. Son tres cosas completamente diferentes. Y a todo ello en común nos solemos referir como factura electrónica llamándolo a las tres cosas. Y son cosas diferentes. ¿Vale? Pues Chris, si te parece lo dejamos. ¿Vale? Vale, estupendo. Como vamos a comunicaros por email esta información, si hay alguna pregunta adicional que queréis hacer, pues ya respondéis al mail y os responderemos a las dudas. Venga, pues muchas gracias. Gracias a todos por Hasta participar. luego. Hasta luego.